estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de continuar, quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, nuestro canal de YouTube, en donde pueden volver a escuchar algunas de nuestras entrevistas, secciones, podcast y por supuesto encontrar mucha más información relacionada con educación, arte y cultura. Y es momento de escuchar la agenda informativa en voz de nuestra compañera Leti Florian. Vamos a escuchar qué nos tiene preparado para hoy. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles en este 2026. El día de hoy comentarles que Michoacán se llena de cine, de historias nuevas y de miradas jóvenes. Y es que este año inicia con una propuesta que coloca a Morelia en el mapa del cine emergente nacional. La muestra fílmica de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, uno de los semilleros más importantes del cine mexicano. Del 13 al 27 de enero, la Casa Natal de Morelos abre sus puertas con entrada libre para recibir esta muestra integrada por 29 cortometrajes y un largometraje, organizados en 5 programas que reflejan diversidad temática, libertad creativa y nuevas formas de narrar el mundo desde la mirada estudiantil. Se trata de cine joven, fresco, que dialoga con lo social, lo íntimo y lo experimental, y que proviene de una institución que ha formado a figuras como Alfonso Cuarón y Emanuel El Chivo Lubezki, una oportunidad para que el público michoacano vea de cerca cómo se están formando las nuevas generaciones de cineastas. Y en este mismo espíritu y de creación audiovisual y participación, vale la pena destacar que el Instituto Electoral de Michoacán mantiene abierta su convocatoria para la realización de cortometrajes, dirigida a quienes desean contar historias desde el cine con enfoque ciudadano. La convocatoria está abierta a cualquier género, técnica o formato, siempre que los trabajos sean originales e inéditos, con una duración de 3 a 6 minutos. Se permite incluso el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo, ya sea en edición, animación, subtítulos o efectos menores, siempre respetando los derechos de autor. Eso sí, los contenidos no deben tener fines partidistas, religiosos ni propagandísticos, ni promover violencia, discriminación o discursos de odio. La idea es impulsar la creatividad, el pensamiento crítico y la expresión audiovisual responsable. Así que este enero, Michoacán no solo es sede de cine universitario de la UNAM, también es terreno fértil para que creadoras y creadores locales se animen a contar sus propias historias a través del cine. Desde Morelia, para Educarte, Voces por la Educación, Leti Florian. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, como siempre, a mi compañera y amiga Leti Florian, con la información sobre temas pues de interés de la agenda cultural y social aquí en la ciudad de Morelia. Y es momento de nuestra esperada sección I Love Back. Ya está con nosotros el joven pianista Sebastián Márquez, quien hoy nos presenta Mahler Sinfónico. Adelante con Sebastián. Educar presenta I Love Art. Los grandes artistas de todos los tiempos, Los clásicos, los contemporáneos, los artistas de hoy. locales, nacionales e internacionales, porque el arte es de todos. Muy buenas tardes, ya nos encontramos aquí listos para el primer programa de este año con un contenido que no es para menos. Hablamos de uno de los compositores sinfónicos más importantes del siglo XX y que prácticamente es un obligado en todas las orquestas que serían importantes alrededor del mundo, ¿no? Entonces, Gustav Mahler
hijo de un tabernero judío austriaco, nacido en un pueblito de un país que ya no existe, hoy República Checa, antes Bohemia. Entonces, nace ahí Mahler para trascender a la humanidad con sus incontables obras, pero más que el número de sus obras podemos destacar sin duda la calidad que cada una de ellas tiene, ¿no? Se recuerdan sus 9, 10 sinfonías contando la inconclusa y 11 contando una composición que posiblemente se trate de una sinfonía, ya que tiene todos los elementos para hacerlo, sin embargo no tiene el nombre de sinfonía, ¿no? Entonces Mahler otorga a la humanidad este catálogo inmenso y muy rico en cuanto a calidad de obras que van a reflejar un carácter de revolución, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando un poco de cómo es que Mahler se convierte en este ícono, ¿no? A partir de ser nada más que el hijo de un tabernero. Entonces Mahler nació en Bohemia y creció en la ciudad de Ilava, en donde pasó su infancia, su juventud, y aquí fue donde, como siempre, se empieza a observar esta tendencia hacia lo creativo, hacia lo musical. Esto va a ser una primera pista de su personalidad atormentada. Él estuvo afligido por tensiones raciales desde el comienzo de su vida, al ser, aparte de ascendencia judía, y lo vamos a ver posteriormente porque si nos ubicamos que Mahler está en esta última parte, en este principio del siglo XX, podemos contemplarlo como que ya estaban muy cerca las tensiones raciales relacionadas al nazismo, sobre todo por su origen étnico, ¿sí? Entonces, estos simples hechos van a proporcionar una primera pista sobre su personalidad atormentada, y como una parte de la minoría austriaca de habla alemana, era un forastero entre la población checa indígena y un forastero de esa minoría austriaca como bohemio y judío. La vida de Mahler, por otras cuestiones, también se vio complicada por la tensión existente entre sus padres, problemas en casa de Mahler. Su padre era un hombre autodidacta de gran vitalidad que se había casado con una mujer delicada de familia culta y estaba resentida por su superioridad social. Por lo tanto recurrió a maltratarla físicamente, ¿no? Su padre llegó a maltratarla por esa superioridad, ¿sí? En consecuencia, Mahler se distanció de su padre y empezó a forjar una relación muy estrecha con su madre, que se terminaría manifestando incluso físicamente. Además, heredó la debilidad cardíaca de su madre, lo que le causaría la muerte tan solo a los 50 años. Finalmente, sus 13 hermanos y hermanas estuvieron constantemente expuestos a la enfermedad y la muerte durante su infancia, porque hemos de recordar que Mahler nace el 7 de julio de 1860 y muere hasta 1911 en Viena. Entonces eso nos da cuenta de un periodo donde no existían los avances tecnológicos, médicos, como contamos el día de hoy, para poder tratar todo este tipo de enfermedades. Esto y muchas cosas más fueron lo que atravesaron la vida de Mahler, pero me quiero enfocar un poco más en cuanto a su obra y producción propiamente musical, empezando porque él es de los primeros polímatas, ¿sí? Él empieza su carrera como director de orquesta a los 17 años, cuando empieza a dirigir fases musicales en Austria para seguir ascendiendo hacia varios teatros de ópera en el mundo, incluyendo teatros muy importantes de la época como el de Budapest y el de Hamburgo, hasta convertirse en nada más y nada menos que director artístico de la Ópera de la Corte de Viena en 1897, a los 37 años de edad. Como director ya se había ganado el reconocimiento de las personas, pero como compositor durante un periodo creativo al principio de su carrera se vio incomprendido por el público, ya que recordamos que toda su tendencia es absolutamente patética en el sentido literal de la palabra, ¿sí? Que en francés tiene otra connotación a la connotación popular que le damos en el español, que es algo que se siente mucho, ¿sí? Eso es algo patético. Entonces, esa tendencia patética y revolucionaria dentro de su obra son dos cosas
que fueron absolutamente disruptivas para la etapa en la que él vivía. Dado a Mahler como director, se centró tradicionalmente en la ópera y al principio de toda su producción de madurez fue puramente sinfónica. Sí, no se concentró en nada más que no fuera sinfónica, es decir, composición para orquesta. Pero el objetivo de Mahler, influenciado por la escuela wagneriana y de Liszt, dos de los más grandes precursores de Mahler, eran esencialmente autobiográficos, ¿sí? Entonces buscaban relatar su vida a través de la música. Y es aquí donde comenzamos y podemos quedarnos horas hablando acerca de todas sus obras, pero quiero hacer especial énfasis en su quinta sinfonía y vamos a escuchar un fragmento de el Traumerich, que es la marcha fúnebre, el primer movimiento de esta magna quinta sinfonía, que cada vez que se presenta en una orquesta es sinónimo de nivel en la orquesta y sobre todo nivel, destreza y dominio frente a la persona que está en el podio. El director requiere una maestría tanto interpretativa como técnica enorme para poder dirigir esto, porque es una obra extremadamente contrastante y muy particular en su tipo, ¿sí? Porque empezamos con esta marcha fúnebre y terminamos con un poema de amor, ¿sí? Entonces esto demuestra que vamos a encontrar un contraste súper abismal en esta quinta sinfonía. Esta quinta sinfonía va a ocupar un lugar central en la producción musical de Mahler, ya que fue su primera sinfonía puramente instrumental desde la primera, en la que ha trabajado desde la década de 1880 aproximadamente y sometida a una profunda revisión en 1893. Compuso la quinta sinfonía durante los veranos de 1901 y 1902. Esto nos indica que ya hubo una madurez compositiva y personal bastante significante dentro de Mahler. Durante sus vacaciones anuales como director de la Ópera Imperial de Viena fue que compuso esto, y esto es, bueno, fenomenal porque ya estamos en una época en la humanidad, aquí estamos finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la que ya no hay mecenas que puedan lograr artistas que sean puramente dedicados a su producción, ¿no? Como fue, por ejemplo, con Mozart, que se dedicó prácticamente exclusivamente a la composición y a la interpretación de su obra, ¿sí? Porque justamente los mecenas de las cortes le permitían hacer eso. Pero ahora Mahler nos encontramos que tiene un trabajo real en la Ópera Imperial, y cuando tiene oportunidad de realizar estas composiciones, que aparte de requerir un dominio absoluto técnico, por decirlo de alguna manera, también requieren todo un estado mental, ¿no? Es prácticamente una faceta el hecho de la composición. Entonces, al comienzo de la quinta sinfonía es cuando Mahler conoce a Alma. Y aquí Alma es una pieza clave porque es la hija de un famoso pintor paisajista. Mahler le propone matrimonio a Alma en 1901 y la sinfonía con su trayectoria del luto al triunfo. Entonces, esto es hermoso, ¿no? Porque es esta traducción de lo que vivió Mahler en este muy corto periodo de tiempo, que fue prácticamente desde un sufrimiento casi incontenible que se expresa en el primer movimiento hasta llegar a un poema de amor seguido de una marcha hermosa, que fue la que escuchamos al principio, que va a marcar un periodo absoluto de cambio, no nada más en la música y en la sinfonía, ¿no? Lo que está escrito en la partitura es lo de menos. Lo importante es que podemos apreciar de una manera bastante particular cómo fue este cambio dentro del propio Mahler, únicamente a través del sonido. Y ahí es donde reside esta forma de composición magnífica que tiene Mahler, y biográfica también, que ya habíamos visto que eso lo hereda de Liszt, por ejemplo. Entonces, la sinfonía consta de 5 movimientos agrupados en 3 partes. La obra abre con la marcha fúnebre y después contrasta con 2 secciones en trío.
El segundo movimiento se va a basar en un material un poco demoníaco que procede de la marcha fúnebre del primer trío, y se trata de música intensa y bastante cruda. Para llegar al tercer movimiento hace un scherzo, que un scherzo es, en italiano, significa divertido, ¿no? O juguetón, y precisamente es una adaptación del minueto, es decir, conserva la forma del minueto, pero con este carácter mucho más juguetón, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo cómo va cambiando un poco esta intención. Ya veníamos de algo fúnebre, ya estamos hablando medio juguetón, y ahora nos vamos a la tercera y última parte de la sinfonía, que es cuando comienza el Adagietto, ¿no? Este Adagietto se hizo muy famoso porque salió en una película y es considerado por muchos directores de orquesta, muchos intérpretes, como el mayor éxito de la carrera de Mahler, interpretado como una pieza independiente por Leonard Bernstein en el funeral de Robert Kennedy en 1968. O sea, ese es el grado de éxito que tuvo tan siquiera simplemente el cuarto movimiento, ¿no? Entonces la sinfonía completa es algo que se debe de escuchar o sí o sí. Entonces, según el director de orquesta William Melberg, uno de los defensores de Mahler, este movimiento no es un elogio a Alma, ¿sí? Es una declaración de amor, es un acto casi devoto hacia su amada. Y así es como, seguido del rondó finale, Mahler pone final a una de las obras sinfónicas más grandes, más imponentes y más importantes de la historia de la música actual. Excelente, Sebastián. Pues qué interesante y qué capacidad para resumirnos en tan poco tiempo una historia tan intensa, un conocimiento tan importante dentro del mundo de la música, Sebastián. Muchísimas gracias. Un feliz año 2026. Así es, que sea un año muy, muy lleno de arte y sobre todo, bueno, de más programas. Así es, muchísimas gracias. Siempre, Sebastián, compartiéndonos la información de los grandes artistas de todos los tiempos, porque el arte es de todos. Y bueno, yo quiero recordarles que aquí con el trabajo tan importante de Sebastián, pues estamos tratando de hacer de I Love Art mucho más que una sección de este espacio de Educarte, de este programa. Queremos hacer todo un movimiento artístico, Sebastián, en donde la gente se permita acercarse al arte, conocer más del arte, de la música y todo lo que nos ofrece. Así es. Muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta primera emisión de 2026. Les reitero, nuestro mayor deseo pues es tener la oportunidad de seguir compartiendo precisamente, como dices tú, Sebastián, este espacio a lo largo de todo este año, por muchos más programas, con la información valiosa que todos necesitamos conocer, escuchar y compartir, sobre todo compartir, para seguir aportando algo importante a nuestra sociedad, sobre todo algo fundamental como lo es el aspecto educativo. Muchas gracias, Sebastián, hasta la próxima semana. Gracias a todos ustedes por su atención, muchas gracias a Alberto López allá en los controles como siempre, y los esperamos en una emisión más el próximo jueves.